Muy buenos días, alumnito. Te saluda el profesor Jorge Luis Huanca Cornejo. Vamos a continuar este temita de fisiología respiratoria. La clase pasada nosotros hicimos ya lo que es ventilación pulmonar. ¿Te acuerdas? Ahora vamos a hacer intercambio de gases y transporte de gases. Empecemos con lo que es el intercambio de gases. Hay dos tipos de intercambio de gases, hematosis y nivel tisular. Expliquemos primero el hematosis. ¿A qué se llama hematosis? Específicamente, la hematosis ocurre cuando los gases que están en el pulmón, específicamente en el alveolo, se intercambian con los gases que están en los vasos sanguíneos, o sea, en la sangre. Cuando se intercambia gases entre alveolo pulmonar y vasos sanguíneos, a eso se llama hematosis. ¿Y cómo intercambia gases? ¿Te acuerdas que la clase pasada nosotros hicimos la ley de Graham? ¿Qué te decía la ley de Graham? Que los gases se trasladan de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. En este caso, los gases se mueven en esta dirección. Siguiendo esa ley y teniendo los valores de presión de oxígeno y CO2 en el alveolo y vasos sanguíneos, mira cómo se mueve. Mira, acá la presión de oxígeno es 105. Acá la presión de oxígeno es 40. La presión de oxígeno en el alveolo es 105 milímetros de mercurio y la presión de oxígeno en el vaso sanguíneo es de 40. Pregunta, ¿el oxígeno va de 105 a 40 o de 40 a 105? Muy bien, de 105 a 40, porque según la ley de Graham, los gases se mueven de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Entonces, el oxígeno entra, más oxígeno, y la presión de oxígeno cambia de 40 a 100. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Qué sucede en el caso del CO2? Fíjate. La presión del CO2 en el alveolo es de 40 y la presión de CO2 en el vaso sanguíneo es de 46. Siguiendo la ley de Graham, que los gases se mueven de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. ¿Cómo se mueve el CO2? ¿De 46 a 40 o de 40 a 46? Muy bien, de 46 a 40. En este caso, el CO2 sale de los vasos sanguíneos hacia el alveolo pulmonar. Entonces, sale tanto CO2 que la presión de 46 empieza a bajar a 40. Y así es como se realiza el intercambio de gases entre el alveolo y el vaso sanguíneo. Este intercambio de gases entre el alveolo y el vaso sanguíneo, ¿cómo se llama? Hematosis. Parecido es el nivel tisular, que es el intercambio de gases entre el tejido y el vaso sanguíneo. Fíjate. Mira la presión de oxígeno. Acá. Mira la presión de oxígeno en el tejido. ¿Cuánto es la presión de oxígeno en el tejido? 20. ¿Y la presión de oxígeno en el vaso sanguíneo? 100. ¿Cómo se mueve el oxígeno? ¿De 100 a 20 o de 20 a 100? Muy bien, de 100 a 20. En este caso, el oxígeno sale del vaso sanguíneo hacia el tejido. Mira la presión del CO2. ¿Cuánto es en el tejido la presión de CO2? 52. Muy bien. ¿Y cuánto es la presión de CO2 en el vaso sanguíneo? 40. ¿Cómo se mueve el CO2? ¿De 52 a 40 o de 40 a 52? Muy bien, de 52 a 40. En este caso, el CO2 sale del tejido y se dirige hacia el vaso sanguíneo. Acá, la presión de oxígeno, sale tanto oxígeno que el oxígeno se convierte en 40. Y acá, la presión de CO2, entra tanto CO2 que pasa de 40 a 46. Y así se realiza el intercambio de gases entre tejidos y vasos sanguíneos. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, estamos haciendo la partecita de lo que es intercambio de gases. ¿Cuántos tipos de intercambio de gases hay? ¿Cuántos hay? 2. Hematosis y nivel tisular.
Ahora vamos a hacer la última partecita de fisiología, que es el transporte de gases. Profesor, ¿quién se encarga de transportar el oxígeno y el CO2? Esos gases, fíjate acá, esos gases son transportados por los glóbulos rojos. Ahí está el glóbulo rojo. ¿Así? Sí, sucede que los glóbulos rojos en el interior tienen hartas proteínas HB. ¿Qué son esas proteínas HB? Las hemoglobinas. Estas hemoglobinas pueden unirse tanto al oxígeno como al CO2. ¿Me dejo entender o no? Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿se une todo el oxígeno a las hemoglobinas, profesor? No, solo se une un 97% del oxígeno. ¿Se une todo el CO2 a las hemoglobinas, profesor, a las hemoglobinas? No, solo se une un 70%. ¿Me dejo entender? ¿Quién se encarga? ¿Qué proteína se encarga de unirse al oxígeno, de unirse al CO2 y transportarlo? La hemoglobina. Hemoglobina que se encuentra ¿dónde? En los glóbulos rojos. Acá está. Y así es como se realiza el transporte de gases. Los glóbulos rojos transportan los gases gracias a esta proteína llamada hemoglobina. ¿Cómo se llama esta pequeña proteína? Hemoglobina. Entonces, repasando este pequeño temita llamado fisiología respiratoria. ¿Qué es ventilar? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas qué es ventilar? Claro, inspirar, entrada de aire, y expirar, salida de aire. Todo gracias a ¿quién? A las presiones. Ley de Graham. ¿Gracias a quién? A los músculos que permiten aumentar volumen, disminuir volumen de la caja torácica de los pulmones. Eso lo vimos en la clase pasada. Ahora, ¿qué hemos visto? Nosotros hemos visto el intercambio de gases que se da entre el alveolo y los vasos sanguíneos. ¿Cómo se llama el intercambio de gases que se da entre el alveolo y vasos sanguíneos? Hematosis. ¿Y que se da el intercambio de gases que se da entre tejidos y vasos sanguíneos? Nivel tisular. Luego, la fisiología. Otro evento de la fisiología, ¿cuál es? El transporte de gases. El transporte de gases se realiza gracias a ¿quién? A una proteína llamada ¿qué? Hemoglobina, que puede unirse al oxígeno y que puede unirse al CO2. Cabe aclarar que cuando la hemoglobina se une al oxígeno se llama oxihemoglobina, y cuando la hemoglobina se une al CO2 se llama carbaminohemoglobina. ¿Queda claro? Muy bien, hijitos. Muchas gracias por su atención. Conmigo será hasta una siguiente ocasión. Cuídense. Chao, chao.